Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos un tema importante en la profecía para poder entender lo que está sucediendo en el conflicto del Medio Oriente. Hay naciones que están en contra de Israel. Israel está en defensa de su territorio y debemos saber lo que está registrado en la Biblia, la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento de la Biblia habla de Israel. Israel es una nación básica para todas las naciones del planeta Tierra, porque Dios la creó con ese propósito, ser una nación profética, la que va marcando el camino hacia el futuro, la que marca el tiempo. Y estamos en el mejor tiempo de la profecía. Los que ya somos cristianos, que formamos parte de la iglesia, estamos en el tiempo del conocimiento de todo lo que Dios ha determinado desde el tiempo antiguo, lo que está sucediendo hoy como la guerra que se está librando allá en el Medio Oriente y lo que vendrá después. Así que para poder entender, conocer todo lo que está ya ocurriendo, tenemos que ir a este tema. Hablaremos de Jerusalén, hablaremos de Israel. Este es el tema. Jerusalén, copa que hace temblar a las naciones. Y creo que vamos a empezar hablando de el conflicto que se empezó a dar desde los tiempos antiguos. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es. Sean todos bienvenidos y vamos a analizar bien ese importante mensaje, ¿no? Sí. Sí, el mundo se está pintando para una tercera guerra mundial que se ve que no va a tener ya un final más que el de Apocalipsis. Y por eso, eso quiere decir que Cristo viene muy pronto por su iglesia y que se está empezando a pintar ya los escenarios, los panoramas de lo que está en el libro de Apocalipsis, sobre todo con la guerra de Armagedón, donde dice la palabra, todas las naciones se voltearán en contra de Israel, y es algo que ya está empezando. Pero también hay una promesa, y eso lo tiene que saber la iglesia, lo tiene que saber también Israel, y es de que Israel nunca va a ser borrado del mapa, porque está en la profecía bíblica, es lo que Dios le prometió a Abraham, sino al contrario. Lo que va a hacer Israel es extenderse, porque lo que Dios le dijo a Abraham es desde el río Nilo hasta el río Éufrates será de Israel. O sea que todavía vamos a ver un cumplimiento con respecto a la tierra. No es el territorio que hoy ocupa Israel. Así es. Es mayor el territorio que Dios le asignó. Sí, si no lo ocupa ahora, lo ocupará en el tiempo cuando Jesucristo es el Rey, que va a reinar 1000 años desde Jerusalén. Por eso vamos al principio, al conocimiento de lo que está registrado en la Biblia con respecto a Jerusalén, con respecto a lo que Dios profetizó para el futuro. Habían transcurrido ya los 70 años de castigo que Dios determinó para la nación de Israel debido a la idolatría de las naciones que contaminaron a Israel. Israel se contaminó con la idolatría. Dios creó a Israel como una nación apartada de toda idolatría, de todo engaño del diablo, y solamente iba a adorar al único Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, al Dios de las Escrituras. Pero llegó el tiempo en que Israel se contaminó con las costumbres, tradiciones y la idolatría de las naciones vecinas. Entonces Dios los castigó 70 años. ¿Cuál fue el castigo? Perder la tierra temporalmente. O sea que cuando viene el juicio de Dios, Dios quita la tierra, que es donde Dios nos bendice. Es a través de la tierra donde Dios establece la comida, el alimento, todo viene de la tierra. Entonces vino el castigo 70 años fuera de la tierra hasta que se cumplieron esos 70 años y regresaron.
regresaron de nuevo a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Así que habían regresado, pero no estaban reconstruyendo la ciudad, no estaban reconstruyendo el templo. Entonces pasaron muchos años y no estaban haciendo la obra de Dios. Entonces Dios es Dios de profecía, Dios del futuro. Israel es la nación profética por excelencia. Israel tiene que ver con todas las naciones. Entonces Dios vio que la situación era tremenda para los tiempos que vivió Israel después de los 70 años de castigo. Entonces Dios dijo, voy a usar a Jerusalén, a Israel, para propósitos al futuro. Y por eso hoy estamos viendo todo el cumplimiento de lo que está profetizado. Y Dios dijo lo siguiente, vamos a leer Zacarías capítulo 12, versículo 1 y 2. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Satanás, a través de la religión de idolatría, ha contaminado todas las naciones del planeta Tierra. La Biblia dice en Apocalipsis que es el poder de la hechicería. A través de la hechicería, el poder espiritual demoníaco ha contaminado a los reyes de la tierra, a todos los que son gobernantes de la tierra, y por eso están influyendo sobre Israel. Entonces Israel, Dios profetizó que Israel sería la copa que iba a dice, he levantar aquí, Dios. yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Así es. En el sitio contra Jerusalén. Entonces Dios profetizó hacia el futuro lo que vendría. Israel fue una nación o ha sido una nación creada para la guerra. Desde que Israel fue creada después de la salida de Egipto, 400 años de esclavitud en Egipto, el único que sabía de guerra era Moisés. El único preparado para la guerra era Moisés. Así que Dios llevó al pueblo de Israel al desierto 40 años para prepararlos como sus ejércitos. El ejército de 12 tribus donde tenían que ser adiestrados para entrar a la tierra prometida. Tomaron la tierra prometida, que es Canaán, lo que hoy conocemos donde está ubicada Israel, en Medio Oriente. Tomaron toda esa tierra por medio de guerra. Nada fue sin guerra, todo fue por guerra. Por eso, cuando estamos conociendo las noticias, siempre vemos las fuerzas de la defensa de Israel. Aquí, FDI, aquí fuerzas dice, que defienden a Israel. En Zacarías 12:3 dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. O sea que Dios va a juzgar la idolatría de los pueblos. Bien que todas las naciones de la tierra, dice, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Sí, en lugar ahora que Israel salga de su tierra, como fue en el tiempo de Babilonia, ahora las naciones van a salir de su propio territorio para ir en contra rumbo a Israel, pero en contra de Israel. Pero Dios las estará esperando. Así es. Sí, hay algo interesante cuando dice aquí la palabra acerca de la copa, ¿no? Porque una se puede referir a una copa como una copa de vino, por decir un ejemplo, ¿no? Que está diciendo de que Israel es una tierra próspera, muy fructífera. El vino nos habla de gozo o de alegría. Sí, de prosperidad. De prosperidad. Por otro lado, también se le dice copa a un árbol muy grande, muy frondoso, que todo el mundo se lo queda viendo. Vemos Jerusalén. La copa del árbol muy grande, ¿no? Sí, como por ejemplo Jerusalén está en una zona muy alta. Es una ciudad de muchas montañas.
Así que por eso también se puede referir a la altura que tiene la ciudad de Jerusalén. Y la tercera es que también se puede referir porque cuando viene la guerra de Armagedón, es exactamente entre la sexta y séptima copa de la ira, es cuando se desata esa guerra de Armagedón. Esas son las copas de ira. Claro, la y copa es de la la ira. copa que menciona Zacarías. Sí, la copa, hablando de la copa de la ira, ¿no? Tú tienes una copa que también se le dice un cáliz, ¿no? Entonces, cada vez que alguien se está rebelando contra Dios o la nación se está rebelando, entonces se va vertiendo el agua o el vino sobre esa copa. Y cada vez que uno lo va regando, otro sorbo más, otra idolatría, otro sorbo más, hasta que llega el momento que la copa llega a su límite, cuando ya está rebosante. Y entonces la próxima vez que uno peque o la riegue, entonces es ahí cuando la copa se derrama. Se rebasa. Sí, rebasa el cáliz o la copa, y eso es lo que hace que la ira de Dios caiga. El juicio. Sí. El juicio, sí. Por eso todo está registrado en la profecía desde los tiempos antiguos. Dios desde el principio estableció a Jerusalén como la capital de Israel. Es la capital. En 2 de Crónicas 6:6, Dios dijo: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. En Jerusalén iba a estar el templo de Dios. Una ciudad es importante por la presencia de Dios. Jerusalén fue importante por el templo que se construyó en Jerusalén. Hoy ya no hay templo. Si observamos la fotografía, lo que vemos es un templo musulmán, es una mezquita. No está el templo de Dios, es un templo pagano. Por lo tanto, no está allí la presencia de Dios. Hoy, siglo XXI, el templo está en la vida de cada cristiano, en el cuerpo de cada cristiano. O sea, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cuerpo de cada cristiano es el templo del Espíritu Así, Santo donde de el Dios. Espíritu Hubo Santo un habita. cambio. Por eso la iglesia no es Jerusalén, no es Israel. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Y hoy es la iglesia la que tiene toda la enseñanza revelada por el Espíritu Santo para poder entender tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Desde el principio Dios puso a Jerusalén como capital de Israel y puso a Israel como el centro de todas las naciones de la tierra. Las grandes potencias mundiales siempre han tenido que ver con Jerusalén y con Israel. Un día Dios puso un sueño en un rey, el rey Nabucodonosor. Y este rey tuvo este sueño de las naciones al futuro. Fueron los imperios que ya es historia, los imperios mundiales. Vamos a ir analizando este sueño porque es una imagen. La primera potencia mundial fue Babilonia, después vino Media y Persia, después vino Grecia, después vino Roma. En los tiempos de Jesús, su primera venida era el Imperio Romano, pero después vino el reino dividido. Es el reino que tiene que ver con los pies de la imagen, las alianzas entre naciones. Y pronto vendrá Jesucristo a establecer su reino milenial. El último reino que Dios profetizó en el sueño a Nabucodonosor habla del reino de Jesucristo en el planeta Tierra. Así que todo esto es profecía. Hablando de los pies, ¿no? Porque, bueno, empezando por Roma tal vez, ¿no? Porque Roma tiene dos piernas de hierro, que el hierro es lo más fuerte, y vemos eso se cumplió en el tiempo de Constantino, cuando dividió el Imperio Romano en dos, ¿no? En dos secciones. Oriente y Occidente. Oriente y Occidente, por eso las dos piernas. Y luego llegamos a la parte de los pies, ¿no? Que así como hay un pie derecho, un pie izquierdo, nos habla de los diferentes tipos de políticas, de gobiernos, ¿no? Occidente, Oriente, derecha, izquierda. Exacto, y democrático y también comunista, ¿no? Sí. O sea, todo está incluido allí.
Ahora también no hay que olvidar que los pies es una mezcla de hierro con barro. El hierro nos habla de dureza. Por eso la profecía Fortaleza. dice alianzas débiles. Sí, y La el barro es debilidad, débil, sí. ciertamente. Entonces, y el barro era cocido con agua, así que era más débil todavía. Sí. Entonces, por eso hay alianzas que son, o sea, para los países hoy en día sobrevivir tienen que buscar otros países, ¿no? Para hacer alianzas. Y en base a eso, unos son más débiles y otros son más fuertes. Y además, otra cosa acerca de los pies es que tiene también los dedos de los pies, ¿no? Son 10 dedos que contamos en los pies. Y eso habla acerca también del reino del anticristo que va a imponerse con 10 reyes. Entonces, al final... Todo eso tiene que ver con los pies. Exactamente. Estamos en el tiempo de los pies, De los pies. Sí. de la imagen que soñó Nabucodonosor. Sí, es exacto. ¿Cuántos años? ¿600 años antes de Cristo? Sí, un aproximado de unos 600 O sea años. que estamos hablando de muchos años atrás. Así que Dios había profetizado hacia el futuro desde los tiempos del rey Nabucodonosor, desde el tiempo del profeta Daniel. Y hoy ya estamos en el tiempo de los pies y Sí. por eso estamos viendo las alianzas. Aquí en México tenemos la alianza Ahí están todos los reinos económica que fueron pasando, entre el de oro, el de Canadá, plata, el de bronce. Estados Unidos y México, lo que conocemos como el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC. Así que esa es una alianza económica. Sí, Hay alianzas también que tienen que ver con ideologías, que unos son de derecha, otros son de izquierda. Sí, está la en zona fin. euro, el G7, en fin, Sí, hay así varias es. alianzas. Todo ello habla de alianzas. De alianzas Sí. Estamos en humanas. el tiempo de las alianzas humanas y son quebradizas, son débiles esas alianzas. Así que estamos por eso viendo una convulsión política, social y también bélica en muchas regiones del mundo entero. Esto habla porque ya Cristo regresa de nuevo al planeta Tierra a establecer su reino milenial. Vamos a leer lo que está profetizado en Daniel capítulo 2, versículos 31 al 33, donde el profeta Daniel está hablando de estos reinos, y el versículo 34 y 35 habla del reino Daniel, de ¿qué? Cristo. 2. 31 al 33. Dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra que habla allí la profecía se refiere a Cristo Jesucristo. Jesús, segunda venida, guerra de Armagedón. Jesucristo vendrá y destruirá todos los imperios que estén Terrenales, o sea, en la establecidos tierra. en esta tierra. Dios está mostrándole al mundo entero que los gobiernos humanos no han podido gobernar sus propias naciones, porque se han apartado de Dios, no han considerado a Dios, no están caminando de acuerdo a la profecía, y el centro de la profecía es Israel. Muchos de estos imperios están odiando a la nación de Israel, se han levantado contra Israel. Por lo tanto, no podrán ser bendecidos por Dios. Así que todo tiene un final y aquí tenemos este final, el reino de Jesucristo. Sí. Y aquí en Daniel vamos a leer 2 del 44 al 45, está hablando del reino ya de Cristo.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Así fue profetizado desde los tiempos de Daniel. Ya estamos en vísperas de este acontecimiento. Estamos en vísperas del rapto de la iglesia, vendrá la gran tribulación y después el milenio, el reino de Jesucristo. Sí, ahí no hay que olvidar lo que dice aquí el libro de Daniel, ¿no? Porque habla de una montaña y de una piedra. Sí. Una piedra que salió de una montaña. Y aquí tanto la piedra como la montaña es Jesucristo mismo. Vemos tantas referencias de Jesús, ¿no? Cuando Él dijo que Él es la roca, ¿no? De salvación. Ahí está la o piedra. que Él es la piedra angular, Sí. donde también son edificados los ministerios. Así que todo gira en torno a Jesucristo. Él es la piedra que será cortada y la que derribará todos los imperios de la tierra y establecerá su reino desde un monte santo, desde Jerusalén. Por eso Dios está moviéndose en lo profético y estamos viendo cómo muchas naciones están levantándose contra Israel. Llegará el momento en que todas las naciones enemigas de Israel, que odien a Israel, que maldigan a Israel, se trasladarán de su propio territorio donde están desempeñándose hacia la tierra de Israel, hacia Jerusalén. Jerusalén será una copa, la copa de la ira de Dios. Dios concentrará las naciones para hacer juicio a todas las naciones paganas, naciones de idolatría, naciones que estuvieron adorando de la diversos tierra dioses se van a juntar y no en contra de quisieron Israel. conocer a Dios. O sea, todas las naciones de la tierra se van a juntar en contra de Israel. Sí. Y es lo que debemos entender todos los que somos cristianos. La iglesia no es Israel. La iglesia no ha sustituido a Israel. La iglesia tiene que ver con lo espiritual. Jesucristo, cuando dio nacimiento a la iglesia, habló del poder espiritual. Hechos 1:8, Jesucristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nosotros hablamos de la guerra espiritual, guerra contra el diablo y sus demonios, guerra contra las enfermedades y todo espíritu que perturba ciudades y naciones. Muy diferente a Israel. Israel fue creada para lo natural. Fue creada para ser el centro de las naciones en el mundo natural. Por eso hemos presentado todos los reinos, los imperios del mundo, y cada imperio tuvo que ver con Israel. Hasta la venida de Cristo veremos nuevamente resurgir a Israel, porque Dios es Dios de promesas, de pacto, y así Dios ha establecido a Israel como la niña de sus ojos. No hay nación que haya sido adiestrada de tal manera para la guerra como la nación de Israel, y lo vemos últimamente en todo lo que está sucediendo en los conflictos en el Medio Oriente. Así que Jerusalén, Israel, están en el plan de Dios desde el principio. Vamos a dar a conocer algunos nombres que están en la Biblia que tienen que ver con Jerusalén. Diversos nombres de Jerusalén. Jerusalén es la capital que Dios estableció para Israel. Jerusalén es la ciudad de Jesucristo. Cristo murió en Jerusalén, resucitó en Jerusalén y ascendió al cielo desde Jerusalén. La iglesia nació en Jerusalén. Cristo va a regresar por segunda vez
a Jerusalén. Así que Jerusalén está todavía en el plan profético de Dios al futuro. Pero estos son los diversos nombres que podemos encontrar en la Biblia, como son los nombres Jebús, ciudad de David, ciudad de Judá, ciudad de Dios, ciudad del gran rey, ciudad santa. Hay otros nombres como Salem, Ariel, ciudad de las fiestas solemnes. Solemnes. Sí. Hemos hablado tanto de las fiestas de primavera, Sí. de otoño, 7 fiestas, donde Dios convocó desde el principio a estas fiestas Jerusalén. Jerusalén. Por Sí, eso el pueblo de Israel subía a Jerusalén a las fiestas. Sí, vamos a decir que la primera mención o los primeros que ocuparon Jerusalén fueron los jebuseos. Por eso le pusieron ellos Jebús. Y era uno de las 7 naciones cananeas que después Israel sacaría. Con Moisés y Josué pudieron sacar a los 6, pero nadie pudo sacar a Jerusalén o Jebús hasta que David fue quien tomó Jerusalén después de haber reinado 7 años en Hebrón. David tomó Jerusalén y entonces por eso también Jerusalén se le conoce hoy como la ciudad de David. O del gran rey. Sí. Pero también cabe señalar que la primera mención de Jerusalén en la Biblia tiene que ver con la ciudad de Salem. Y eso fue lo que lo encontramos en la visita de Abraham con Melquisedec, cuando Melquisedec, el que era rey y sumo sacerdote, le dio pan, le dio vino a Abraham, que venía de una guerra, y entonces lo bendijo y Abraham le entregó los diezmos de todo a Melquisedec, que es el mismo Señor Jesucristo a quien se lo dio. Exactamente, Sí. era Representa el mismo ahí. Señor Jesús quien estaba hablando con Abraham, Sí. bendijo a Abraham con pan y vino, Sí. y Abraham le entregó los Los diezmos al Señor Jesucristo representado en Melquisedec. Sí, es la Y historia. por eso hoy todo cristiano que está dando su diezmo y su ofrenda es un acto de fe y tiene que ver con lo espiritual. Cuando estamos ofrendando y diezmando, Dios abre los cielos y la bendición espiritual, física y material estará fluyendo sobre el dador. Sí, esta historia es un poquito rara porque supuestamente los que reinaban en ese tiempo eran los jebuseos y se debió haber llamado Jebús, ¿no? Pero la Biblia dice que allí estaba Melquisedec, que era rey y sumo sacerdote. Yo creo que lo que sucedió ahí fue una especie de visión, un encuentro sobrenatural donde ellos pasaron a algún portal donde allí estaba, o Abraham vio a Melquisedec, nada más vio a Melquisedec, no vio al rey de los jebuseos, porque había un rey de los jebuseos y había una ciudad de los jebuseos. Pero Abraham solamente vio a Melquisedec y ahí nos dice en Génesis 14, donde nos dice, ¿no?, que era el rey de Salem. Y Salem, de ahí viene la palabra Shalom, como se saluda el pueblo hebreo hoy en día, ¿no? Que al decir la palabra Shalom es bendecirlo con las 22 letras del alfabeto hebreo. Por eso ellos lo consideran como algo más que una bendición. Pero Shalom realmente significa paz. Por eso Jerusalén como tal es ciudad de paz. Y cuando hablamos de Melquisedec, Melquisedec viene de 2 palabras hebreas que es Melech y Sedec. Que Melech es rey y Sedec es justicia. Y entonces hablamos de el rey de la justicia y el rey de la paz. Y el único que es el rey de la justicia y de la paz es Jesucristo. Así es. Jesucristo es el príncipe de paz. No puede haber paz en una ciudad, en una nación, a menos que Jesucristo esté de por medio. Por eso la iglesia cristiana está predicando a Jesucristo. Solamente puede haber paz cuando el evangelio llega a una ciudad, a una nación. Se ha extendido la predicación del evangelio. En los tiempos antiguos era la nación de Israel la que tenía que dar a conocer que solamente había un Dios único y verdadero en el cielo. Dios es espíritu. A Dios nadie le ha visto jamás.
Por eso Dios se dio a conocer por medio de su palabra. La palabra es invisible, nadie ve la palabra, pero la palabra es la que nos fortalece en fe. ¿Por qué Jerusalén era importante? Por el templo, la presencia misma de Dios. Dios decidió descender al planeta Tierra, acompañar al pueblo de Israel desde que salieron de Egipto. En el desierto, Dios mandó a construir el tabernáculo. Dios estaba habitando en el tabernáculo. Llegaron a la tierra prometida, llegaron a las tierras de Canaán, y allí en Jerusalén, Dios dijo que se construyera su templo. Pero llegó el momento en que el que iba a bendecir totalmente a la nación de Israel y desde Jerusalén se extendería la bendición al planeta Tierra, no lo aceptaron. Hablo del Mesías prometido. La profecía hablaba del Mesías. ¿Cuántas profecías hablaron de ciudades como fue Belén, donde nacería el Mesías? Profecías que tenían que ver con Nazaret, donde crecería el Mesías en familia. ¿Cuántas profecías tuvieron que ver con la ciudad donde el Mesías iba a desempeñar su ministerio terrenal como Capernaum? ¿Y cuántas profecías hablaban de Jerusalén, la ciudad del gran rey? El Mesías vino en tiempos del Imperio Romano. Entonces Jesús estuvo con ellos, pero no quisieron creerle. Por eso tenemos que saber cuál es el pecado más grave que hay en el planeta Tierra desde hace 21 siglos. El pecado más grave delante de Dios es rechazar la única salvación que hay para toda la humanidad. La única salvación es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ir a mi Padre si no es a través de mí, dice el Señor. Esto no es tener religión en la tierra, cualquiera puede tener una religión. Cristo no vino a establecer religión, Cristo vino a deshacer las obras del diablo que había establecido el enemigo como creencias religiosas en diversos lugares. Adoraban al sol en algunos lugares, adoraban la luna, adoraban el ejército de los cielos, las estrellas, creían en el horóscopo, adoraban diversas imágenes, animales y seres humanos. Todo esto es idolatría. Dios abominaba todo ello. A esto vino el Mesías en su primera venida, a deshacer las obras del diablo. Pero ¿qué sucedió? El pueblo lo rechazó. Vamos a leer los juicios que vinieron por el rechazo al Mesías prometido. Jesucristo llegó, estuvo en su ministerio 3 años y medio aproximadamente, pero no le creyeron, no le aceptaron. Y entonces Jesucristo habló estas palabras en Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas o de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí está Jesucristo. Él era el espíritu mismo de la profecía, su testimonio es ese espíritu de profecía, está hablando al futuro. Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a todos los profetas que te han sido enviados. Dios envió profetas desde tiempo atrás, temprano, y a tiempo y fuera de tiempo. Los profetas fueron enviados por Dios y los rechazaron. Vino el profeta de profetas,
Jesucristo, el creador del planeta Tierra, el autor de la vida, el creador del cuerpo humano y todo lo que hoy tenemos, vino a la tierra. Y lo rechazaron. Y lo rechazaron. Entonces Jesucristo dijo, esta es la profecía, no me volveréis a ver más. O sea, Jesucristo está diciendo, la presencia en Jerusalén se quitará. Jerusalén quedará en tinieblas. Y me voy a otro lugar, a donde me reciban. ¿Y quiénes son los que recibieron a Jesucristo? La iglesia. Generalmente aquellos que han sido creyentes, como es la iglesia. Forma la iglesia. Formó la creen en iglesia Jesucristo. formada de gentiles. Aceptan a Jesucristo como y de Señor y algunos Salvador. judíos. Porque la Sí, iglesia nace en también unos Jerusalén judíos. con algunos judíos, como fueron los 12 apóstoles, fueron María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, las hermanas de Jesús, María Magdalena. La Biblia dice en Hechos capítulo 1 que 120 personas aguardaban la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén. Y solamente habían pocos hombres, la gran mayoría eran mujeres. Así está escrito en la Biblia, muchas mujeres esperando la venida de Cristo. Nace la iglesia en Jerusalén con 120 personas en ese momento, todos judíos. Más adelante, en la casa de Cornelio, un gentil, un romano, allí llegó la presencia del Espíritu Santo y nace la iglesia gentil. La iglesia está formada de judíos y gentiles, pero nada tiene que ver con la religión judía, nada tiene que ver con la religión de idolatría de los gentiles. Es algo nuevo. Por eso, entrar a Jesucristo, entrar al cristianismo, es un cambio de vida. Jesucristo está aquí hablándole a Jerusalén y él dijo, he aquí vuestra casa, el templo os es dejada desierta. Por eso hoy Jesucristo mora en el cuerpo de cada creyente. Nosotros que hemos creído en Jesucristo, Cristo viene a morar dentro de nosotros en el Espíritu. Así que hoy el templo somos nosotros. En Juan capítulo la iglesia, 1, pues, el cuerpo de Cristo. versículo 9 y 11, allí habla de cómo fue rechazado y quiénes son los que le aceptaron. Allí habla de la luz de este mundo, el creador de todo este mundo, había venido al planeta Tierra y no le habían creído. Juan 1, del 9 al 11. A lo suyo vino. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo por él fue hecho, sí, y no le conocieron. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. Jesucristo nació en Israel. Él se desempeñó en su ministerio en Israel y algunos lugares al norte de Israel. Pero los judíos no lo aceptaron. No lo aceptaron. Lo rechazaron. Sigamos leyendo los otros versículos que son importantes. Habla de los que han creído en Jesucristo. Esto no es tener religión, es recibir la verdad de Dios y empezar a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso va para todos los que lo reciben y creen. Sí. ¿Más a todos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que han creído en el Hijo de Dios. Los que no crean en el Hijo de Dios y no reciban al Hijo de Dios, no pueden ser hijos de Dios. Así que hay mucho engaño del enemigo hoy en día, porque muchos dicen, todos somos hijos de Dios. No. Solamente los que han recibido y creído en el Hijo de Dios, en el Mesías, Jesucristo. Y que es su Salvador y Señor. Es el Salvador y el Señor. Y Señor. Ahora veamos en Lucas capítulo 19 que Jesucristo amaba, sigue amando hasta hoy a Jerusalén. Y lo demostró viendo cómo Jerusalén iba a ser destruida, cómo Jerusalén iba a ser
totalmente afectada por haber rechazado al Mesías prometido. Venía juicio, juicio al futuro. Estamos hablando del año 1, de la presente era. Han pasado ya 21 siglos. Estamos hablando del siglo I. Así que Jesucristo murió alrededor del año 33 aproximadamente. Bueno, se cree que fue en el año 30 de nuestra era por los diferentes desfasamientos que hay en el calendario. Sí, en el calendario gregoriano, pero aproximadamente entre el 30 y 33 fue la historia que estamos relatando. Entonces Jesucristo lloró sobre su propia ciudad. Esto fue lo que Jesús dijo. Lucas 19, del 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este Tremendo, es el pecado un juicio tremendo. más trágico que puede suceder a un pueblo amado por Dios. Sí, y eso se cumplió en el año 70, que es cuando Jerusalén cae bajo el general Tito de Roma, se perdió el templo, la ciudad fue incendiada, y ese es el día también que empieza la diáspora judía. Así es. Por eso Jesucristo está hablando hacia el futuro en este pasaje y llorando sobre su ciudad, Jerusalén, porque está viendo al futuro su destrucción. Está viendo el sitio que Roma iba a hacer a Jerusalén. Todo esto fue en el año 70 y empezó con Jerusalén sitiada durante muchos, creo, años. Sí, fue el unos sitio meses, de Jerusalén, algunos meses, y terminó en Masada. Sí, correcto. Así que las fuerzas del emperador Vespasiano era en ese tiempo. El papá de Tito, que era Vespasiano, aunque esto empezó con Nerón. Nerón fue el que empezó en el 66, cuando empezó a perseguir a los cristianos, y él fue el que empezó también con lo del sitio a Jerusalén, pero se cumplió hasta el año 70. Pero se marca del año 66 hasta el año 74, que fue cuando termina con Masada. Hay imágenes que están registradas en la historia universal de lo que sucedió en el año 70 del siglo I. El historiador Flavio Josefo escribió, aquí tenemos registros históricos de revistas serias donde habla del asedio romano de Jerusalén durante la gran revuelta judía. Todo esto fue por el cumplimiento de la profecía dicha por Jesucristo. Así que debemos por eso considerar bien la profecía, todo tiene un cumplimiento, y aquí tenemos como Israel, la nación amada de Dios, Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, la ciudad de David, fue destruida por el imperio romano. Esto se llama juicio. La Biblia dice que Dios a quien ama lo castiga. El pueblo de Israel rechazaron el único que podía darle la salvación de vida eterna, a Jesucristo, el Hijo de Dios. El Mesías vino, rechazaron al Mesías, vienen las consecuencias de todo ello al futuro. Dios se apartó de Jerusalén para darle entrada a la iglesia un tiempo. Es un paréntesis que Dios hizo para ahora estar trabajando con la iglesia, pero todavía Israel sigue siendo Israel, Jerusalén sigue siendo Jerusalén en el corazón de Dios. Dios no se ha olvidado de Jerusalén, Dios no se ha olvidado de Israel. Dios estableció un pacto con Abraham y Dios se sostiene en ese pacto
para la tierra que le asignó a Israel. Por eso tenemos que conocer todo lo que sucedió y bueno, vamos a ver lo que ha sucedido en el siglo XX, porque Jesucristo en Mateo 24 profetizó sobre Israel lo que vendría. Jesucristo habló de la higuera que va a reverdecer, porque aquí lo que estamos viendo en estas imágenes, años 70, siglo I, fue la pérdida de la tierra. Salieron de la tierra donde estaban viviendo. Entonces se le conoce como la diáspora judía. Y cuando salieron de esa tierra, otros invadieron la tierra. Así fue cuando llegaron los romanos, sí. Después llegaron los bizantinos, después llegaron los árabes, después llegaron los otros pueblos, inclusive Francia, Italia estuvo allí. Sí, llegaron los cruzados, la época de las cruzadas, y después los turcos, sí, el imperio de los turcos, sí. Y hasta que llega la Primera Guerra Mundial, entonces vienen los ingleses. Los ingleses toman el territorio y entonces eran los ingleses que administraban ese territorio hasta que llega la Segunda Guerra Mundial. No existía Israel, o sea, el Estado de Israel no estaba considerado en el Concierto Mundial de Naciones, porque tenían que estar todavía en el exilio. Así como en el tiempo antiguo fueron 70 años en Babilonia, ahorita habían pasado ya más de 1900 años y no habían regresado a su tierra, hasta que se cumple la profecía de Isaías 66. En un día iban a ser de nuevo la nación. Sí, Isaías 66:8, sí, que fue el 14 de mayo de 1948. Eso sucedió. Ese es el día que termina la diáspora judía, que empezó en el año 70. Y sí, del 70 a 1948 estamos hablando de casi 1900 años. ¿Cuál fue el precio que se tuvo que pagar? El holocausto. Así es. Después... Sí, más de 6 millones de judíos que perecieron. Murieron cerca de 6 millones de judíos. Fue muy alto el precio, la verdad. Es un precio muy alto. Y todo por haber rechazado al Mesías prometido. Así que Dios es Dios de juicio y de justicia. Dice Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Y quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Dios ahora está con la iglesia y la iglesia está orando por el Estado de Israel que nació el 14 de mayo de 1948 o se restableció, mejor dicho, se reestableció. Me gusta lo que dice aquí. Por eso estamos orando por Jerusalén, orando por Israel. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Así es. Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Así que desde el 14 de mayo de 1948 estamos hablando de la mitad del siglo XX, siglo pasado, empezó de nuevo Israel. Y hoy, 75 años después, vemos cómo Israel es la nación más próspera del Medio Oriente. Es la verdadera democracia en el Medio Oriente. Y Dios ha bendecido grandemente a Israel en todas las áreas del conocimiento humano. La economía la mueven los judíos, la tecnología de punta la mueven los propios judíos. La acabamos de ver en el desierto. La guerra que se está librando en base a tecnologías. Así que todo esto es lo que Dios ha determinado para los tiempos del siglo XXI. Y hay dos cosas. Estamos en el siglo XXI ahora. Hay dos cosas también que empezaron desde 1948. Una es los dolores de parto, que dice también Mateo 24.
así como también en el mismo capítulo está la generación de la higuera, que nos habla del regreso del Señor Jesucristo, estos dos eventos. Así es. Por eso estamos en el tiempo ya del regreso de Jesucristo y hay una convulsión política, social, económica en el mundo entero, porque todo está siendo sacudido y el odio hacia los judíos se está incrementando, el antisemitismo se está incrementando, porque Dios va a levantar a todas las naciones y las va a traer hacia Jerusalén. Pero en contra. Desde luego, estamos en el tiempo, pero desde que se establece el Estado de Israel, Dios dijo, nadie les va a quitar esa tierra. Dios va a estar ahí, presente para defender. Por eso vemos cómo las fuerzas de defensa de Israel están defendiendo su territorio, tienen una alta tecnología, es el ejército más preparado del mundo hoy en con la día. más alta tecnología. Así es. Por eso la iglesia tiene como función orar, bendecir a Jerusalén, bendecir a Israel, levantar muro y antemuro de protección, que Dios siga protegiendo a Israel y que el evangelio siga penetrando a Israel, que reconozcan que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos judíos se han convertido hoy a Cristo? Se les conoce como los judíos mesiánicos, porque han creído ya en el Mesías. Así que hay muchos judíos mesiánicos hoy en día que son parte ya de la iglesia cristiana y están también sirviéndole al Señor. Así que estamos viviendo los mejores tiempos y estamos ya rumbo a Armagedón. Y sobre este tema lo hablaremos en otro programa, porque ya estamos en el siglo XXI y tenemos que hablar de los acontecimientos que tienen que ver con el libro de Apocalipsis. Así que, amigo, amiga, si tú has estado escuchando este tema, Jesucristo es el único que puede ayudarte a ti y a toda tu familia. Jesucristo representa un cambio de vida. Yo te animo a que recibas a Jesucristo y empieces a caminar de una manera diferente. Solamente tienes que arrepentirte de todo pecado. Repite esta declaración: Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de estar en otro camino y en este momento te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te recibo en este momento y me declaro hijo de Dios. Amén y amén. Así que de esta manera pasamos a ser hijos de Dios, todos los que reciban al Hijo de Dios. Ahora hay que estudiar la Biblia, hay que ir a una iglesia donde el pastor puede seguir enseñando de Jesucristo. Bien, les esperamos mañana en nuestro servicio online a las 12 del día. Así es. Ahí estaremos dando un banquete espiritual. Dios les guarde, les bendiga a todos. Y siempre recordándoles que hay que estar preparados para el rapto de la iglesia. Hay que estar velando y orando. En cualquier instante, en cualquier momento. Estamos en el tiempo en cualquier momento. Jesucristo dijo, mantengan las lámparas encendidas. Hay que mantenernos orando y buscando luz. A Dios. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les bendiga.